bienvenidos a un nuevo programa de InCompany, este espacio dedicado al desarrollo organizacional, a la efectividad y a todo lo que en realidad nos importa desde las empresas, desde las compañías que puedan aportar para poder cada día mejorar nuestros servicios y nuestros procesos también, ¿por qué no? Y hoy nos acompaña un experto en desarrollo organizacional, maestro él en desarrollo organizacional, Raúl González. Hola Raúl, ¿cómo estás? Ya te saludo. Hola Pati, muy bien, gracias. Muy contento de estar aquí contigo. Muchas gracias por la invitación. No, bienvenido y siempre es un gusto tener personalidades que aportan diferentes puntos de vista, como siempre insisto en eso yo, ¿no? Los distintos puntos de vista, la colaboración entre colegas. Y Ujú. Raúl viene de España, pero ya van a ser 10 años que está radicado en México, conoce muy bien la cultura mexicana y de hecho tiene una empresa trabajando aquí en temas varios y entre ellos los que hoy nos va a comentar. Es un tema Ujú. muy interesante. A todas las empresas nos preocupa el tema de cómo se siente el empleado, ¿no? Y ahora nos va a explicar un poquito más. Ujú. Y bueno, ya le damos comienzo, así que si querés empezar a hablar de qué se trata esto, Raúl, y qué es lo que nos hace realizar un buen servicio frente a los empleados en las empresas. Sí, muy bien, Pati. Pues mira, yo vengo trabajando con este tema de experiencia del empleado hace unos años para acá, ¿no? De hecho, ha cobrado mucha relevancia de unos años para acá, no porque antes no fuera importante, pero se ha ido volviendo cada vez más importante, ¿no? Por diferentes motivos. Entonces, trata sobre todo de que las empresas les ha tocado volverse mucho más empáticas con los colaboradores, con los empleados, para poder aportarles algo mucho más que un salario económico, digamos, y algunas compensaciones de tipo transaccional, ¿no? O sea, de repente, por ponerte algunos ejemplos nada más, pues la alta rotación, ¿no? O la dificultad para atraer y retener talento, ¿no? De repente estamos viendo una guerra de talento muy grande, por ejemplo, en las empresas de corte tecnológico, pero no solo en ellas. Entonces, esta necesidad de atraer, de retener talento, de volverse más competitivas frente a la competencia para ser más atractivas para los colaboradores, pues ha hecho que la experiencia del colaborador se vuelva digamos, un elemento, ¿no? Que si antes era un plus, ahora es una necesidad, ¿no? Fundamental para las empresas poder aportar valor al colaborador, digamos, ¿no? Entonces, pues venimos trabajando con estos temas ha hecho que tengamos que rediseñar o diseñar los servicios que las empresas ofrecen a sus colaboradores con mucha más empatía, ¿no? Y con muchas otras cosas que irán saliendo durante la conversación, pero que han ido tomando mucha importancia a lo largo de los últimos años. Sí, basta ver con las publicaciones de LinkedIn, ¿no? A veces las Sí, personas de recursos humanos que dicen, no, beneficios para mis empleados, sí, beneficios para los colaboradores. Sí, sí. a mí me da mucho gusto ver que hay un mayor interés en el bienestar del colaborador. Y Ujú, además, creo que eso, no sé, vos me vas a decir si me equivoco, pero esto tiene mucho también que ver con las distintas generaciones, ¿no? El ujú, millennial y el centennial mucho más se enfoca en otras cosas en los trabajos, ya no tanto en la situación económica, que por supuesto es importante, sino también en un sentido de vida. Y ujú, eso desde el desarrollo organizacional creo que es fundamental porque como decimos a veces, no es festejarle el cumpleaños nada más, ujú, sino ujú. realmente que se sienta bien. Comentame cómo lo ves vos, este punto de Fíjate, vista. Fíjate, dos cosas, ¿no? Primero, yo diría que la experiencia del empleado no solo tiene que ver con el bienestar, ¿no? Sino que es el punto medio, digamos, entre bueno, va mucho más allá del bienestar, pero por utilizar este concepto, ¿no? Es el punto medio que alinea, ¿no? El bienestar del colaborador con los objetivos de negocio. Es decir, experiencia del empleado no puede ir para nada separado de los objetivos de negocio. Lo que hace es alinear precisamente estas dos partes, ¿no? Cómo yo puedo generar las mejores condiciones para que mi colaborador tenga una experiencia maravillosa en su día a día, ¿no? Para que mi colaborador, por ejemplo, pueda tener esas condiciones que le permiten tener mayor productividad y tener también un impacto en el negocio, ¿no? Entonces, sí me gustaría como decir esto, porque a veces algunas personas, ¿no? Como bien mencionas, pues lo deslindan, ¿no? De, por ejemplo, los objetivos de negocio o lo ven de una manera como parcializada, ¿no? Qué bueno es que el bienestar del colaborador, y por supuesto que sí, pero siempre va de la mano de los objetivos de negocio alineado, ¿no? Cómo yo puedo generar esas condiciones
relaciones en las que el colaborador aporta mucho a su empresa y la empresa aporta mucho a su colaborador, ¿verdad? No me acuerdo cuál era la otra pregunta que me habías hecho. No, Empecé si con esto que tenía me... que ver con las Adelante. generaciones. Sí, mira, obviamente las generaciones han ido cambiando los valores, ¿no? El significado del trabajo, los valores y lo que se valora en el trabajo. Entonces, por supuesto, esto ha tenido bastante que ver, ¿no? Pero también va en paralelo con una cosa externa a las organizaciones y es el tema de la experiencia del cliente, ¿no? Que también tiene que ver mucho con las generaciones, ¿no? O sea, lo que estamos viendo tanto dentro como fuera de las empresas, es decir, en experiencia del cliente como en experiencia del empleado, es que las relaciones van cada vez dejando de ser más transaccionales, es decir, una mera transacción donde yo te pago, tú me das el producto, o yo te pago y tú me das el servicio, o yo te pago y te contrato y tú me das una cierta cantidad de horas, etcétera, ¿no? A que de repente estas relaciones se están volviendo mucho más emocionales, por ejemplo, ¿no? Y son relaciones que han evolucionado, donde lo transaccional sigue ahí y es importantísimo, pero ya no basta con lo transaccional, ¿no? El cliente ya no está satisfecho si su relación con la empresa o con una empresa que le provee, ¿no?, de algún servicio o producto es exclusivamente transaccional. Y lo mismo nos pasa cuando somos trabajadores, porque lo mismo que somos clientes, pues somos trabajadores en cierta medida, y todo esto es un cambio cultural muy grande, ¿no? Y ya no nos conformamos, ni nosotros nos conformamos con una relación transaccional con la empresa, sino que esperamos mucho más de nuestra empresa. Es lo que tiene que ver con el contrato psicológico, o sea, que va mucho más allá de lo que yo he firmado en un contrato y que tiene que ver con los beneficios salariales o compensaciones, ¿no? Y también la empresa, para retenerme, para generar mi mayor pico de productividad, por así decir, pues necesita un tipo de relación mucho más allá de lo transaccional conmigo como trabajador, ¿no? Digamos. Entonces, yo creo que es una evolución que se da tanto dentro de la empresa como fuera, ¿no? Y que tiene que ver con una evolución cultural y con las expectativas mutuas, ¿no? En ese sentido. Sí, es lo que noto, porque sí, claro, se vuelve más compleja la situación porque es todo un cambio de mentalidad. Fíjate, como decías, tenemos factores de un lado que están los objetivos del negocio, los valores de la empresa, todo lo que, por lo que se funda una empresa, ¿no? Que más allá del perseguir lo económico y las Correcto. ganancias, también hay una función social, que eso también ha empezado a tomar relevancia en los últimos años, por suerte, Totalmente. ¿no? Porque Sí. sí, hacen, o sea, impactan en la sociedad también según las empresas. Y por otro lado, y paralelamente también los objetivos de las personas que trabajan ahí, los valores de las personas que están ahí, alinear todo eso sí cuestiona a muchos procesos también, es una tarea bastante compleja. Ujú, Pero bueno, ese es el reto y creo que ujú, con todo lo que vos planteás, por ejemplo, que ahora nos vas a ampliar un poquito más de lo que es la experiencia del empleado, la experiencia del colaborador, creo que eso ayuda mucho, ayuda ujú, muchísimo. Y permitime una cosita más, pero recién decías, ¿no? Esto de las emociones. ujú, Antes no hablábamos de emociones. ujú, Desde que ujú, empezamos a aceptar que estamos hechos puramente de ujú. emociones, de que muchas de las reacciones nuestras están dirigidas por las emociones, también eso ha causado un cambio de puntos de vista, ¿no? De considerar otras cosas a la hora de reclutar empleados, a la hora de Ujú. mantener empleados y de retener sobre todo a los empleados. ¿Cómo lo ves eso? Sí, totalmente. Y fíjate, ha habido una evolución también en la forma en la que se estudia o se entiende, mejor dicho, se entiende la empresa, ¿no? La organización. Tú que eres muy experta también en temas de gestión del cambio, pues seguro que has visto esta evolución, ¿no? Desde pues, hace ya bastantes décadas, ¿no? Donde se concebía la organización como una especie de ente 100% racional, ¿no? Y parecía que, por ejemplo, pues una gestión del cambio donde se dé información, ¿no? Suficiente a un agente, a un conjunto de agentes racionales, pues ya servía para poder llevar a cabo un cambio, ¿no? Un proceso de cambio. Obviamente es una visión muy ingenua de una organización y muy parcial del ser humano, ¿no? Y cada vez hemos ido incluyendo más elementos, ¿no? En la ecuación, ¿no? Gran parte de la experiencia del empleado viene de, bueno, la experiencia del empleado viene de diferentes ramas, ¿no? Del saber de diferentes disciplinas. Una de ellas es digamos, la psicología conductual, ¿no? En el que se estudia, ¿no? Qué es lo qué detonadores, por ejemplo, tiene la conducta humana, ¿no? Qué diferentes elementos y cómo podemos nosotros diseñar servicios que generen un tipo de experiencia u otra, ¿no? En el colaborador y que también generan un tipo de conducta u otra en el colaborador, ¿no?
Entonces está muy interesante porque obviamente por ejemplo, esta disciplina pues ya incluye muchas más cosas, ¿no? Que esa visión racional que había exclusivamente de las personas, del cliente o del colaborador, ¿no? Por ejemplo, introduce estos elementos emocionales que son fundamentales, introduce elementos actitudinales, introduce elementos como el momento de vida, ¿no? Y te pongo un ejemplo de para qué nos sirve esto, ¿no? Que también, digamos, lo hemos tomado en paralelo o se ha desarrollado en paralelo por la experiencia del cliente, ¿no? Por ejemplo, lo que hacemos es segmentar a los colaboradores a partir de diferentes necesidades o diferentes preferencias, ¿no? Que esto totalmente pues, es mucho más conocido y más habitual en el ámbito del mercado externo, ¿no? del cliente, ¿no? Sí, de la Segmentamos venta, ¿no? de Ujú, la venta, sí, exacto. Segmentamos un mismo producto o servicio para diferentes perfiles de clientes que valoran cosas diferentes, que necesitan cosas diferentes, etcétera. Entonces, estamos empezando a hacer esto, y digo empezando porque se hace ya desde hace años, pero todavía, desgraciadamente, no está todavía tan extendido como seguramente acabe estando, ¿no? Entonces, nos permite segmentar a los clientes, a los colaboradores, bueno, que son clientes internos al fin y al cabo, son vistos ahora como clientes internos, nos los permite segmentar a partir de diferentes necesidades, dependiendo también del tipo de servicio, ¿no? Que yo esté diseñando. Por ponerte un ejemplo, hablábamos de compensaciones, que sigue siendo una cosa bastante transaccional, ¿no? Pero obviamente no todos los colaboradores están en el mismo momento de vida. Incluso el mismo colaborador pasa por diferentes momentos de vida y no valora la misma compensación ni la necesita igual una persona que, por ejemplo, acabe de casarse y esté a punto de tener un hijo, que una persona que sea soltera, que una persona que no tenga hijos, ¿no? Y una persona que tenga hijos en edad universitaria, por ejemplo, ¿no? Sus claro. necesidades son muy diferentes, ¿no? Y de la misma manera utilizamos toda esta información, ¿no? De cuáles son las preferencias, las necesidades, los dolores, las prioridades de diferentes grupos de personas dentro de la organización para diseñar servicios para ellos, ¿no? Del tipo que sean, ¿no? No todas las personas, como bien sabes, rinden en las mismas condiciones, no todas las personas necesitamos lo mismo, ¿no? Y entonces lo que empezamos a hacer es segmentar a partir del uso de metodologías cuantitativas y cualitativas, ¿no? Gracias a la tecnología nos permite generar muchos datos hoy en día, la interacción de los colaboradores a través de tecnología entre ellos o con la misma tecnología. Por ponerte, hay miles de ejemplos, ¿no? De softwares de talento o no de talento, ¿no? Que nos genera mucha información. Y luego el análisis de esa información, cuando podemos usar herramientas para visualizar los datos, extraer insights analíticos, nos da mucha información sobre, entre otras cosas, estas preferencias a partir de diferentes segmentos, ¿no? También usamos a veces metodologías cualitativas, donde pues, nos vamos a piso, digamos, con los colaboradores de diferente tipo. No es lo mismo, obviamente, una planta que un call center, que el staff, ¿no? del corporativo. Y ahí hacemos, por ejemplo, desde entrevistas bueno, todo tipo de técnicas cualitativas, ¿no? Desde observación directa, shadowing, grupos focales. Y todo esto nos permite sacar muchos insights. Normalmente este tipo de acercamientos nos desborda de información porque nos da mucha información muy valiosa que luego tenemos que filtrar aquí sí con los objetivos de negocio. O sea, aquí buscamos reducir la rotación o entender por qué se produce la rotación, o buscamos segmentar a los clientes a partir de la capacitación. Por ejemplo, nos pasa en varios proyectos que tenemos recientes donde nos piden entender diferentes perfiles o segmentos de colaboradores a partir de sus preferencias y necesidades de capacitación o de formación, ¿no? Entonces, pues son proyectos muy interesantes que hasta hace poco las empresas no valoraban tanto y que hoy sí valoran, porque hoy, por poner un ejemplo, invierten mucho dinero en la capacitación, y la Claro, capacitación digamos, es un diferenciador muy grande, ¿no? Porque el talento tiene mucho peso hoy en día, ¿no? Entonces, antes a lo mejor no existía esta necesidad de segmentar la capacitación para impactar más positivamente en estas métricas de capacitación, y hoy sí, ¿no? Y como te digo, este ejemplo de capacitación, pues te digo mil cosas, ¿no? Que pueden ser desde mejora del desempeño, clima, etcétera, ¿no? sí, el home office y un montón de cosas, pero Exacto. me encanta todo lo que estás explicando, Raúl, porque sí es un tema muy, muy candente hoy en día, y además este abanico de herramientas que mostrás, de los cuales a veces las empresas dicen, bueno, vamos a hacer un estudio, pero el estudio tiene que tener pie y cabeza, tiene que saber, en el caso tuyo, que sos experto en esto, tiene que tener un principio y un fin, y todas estas herramientas saber manejarlas. ¿Qué hacer después con la información?
ese es un punto fundamental, porque sí, de información podemos encontrar personas que nos traigan toda la información, pero el analizar, el segmentar, el poder dar una respuesta acorde a lo que se está buscando, porque no es dar una Exacto. respuesta acorde a lo que se está buscando, eso es fundamental para tener un buen resultado. Y me encanta todo esto que lo explicás porque sos muy claro además. Sí. Sí. No, te iba a comentar, fíjate que incluso yo creo que hacia donde se está dirigiendo todo, ¿no? Es a que no hagamos, no hagamos tanto como diagnósticos puntuales con toda esta información, ya sea la analítica como de otro tipo, ¿no? Sino que integremos esta información de forma permanente, como una forma de escucha permanente también al colaborador, ¿no? Y que Y nosotros sí, tengamos. está en movimiento. Mm. Exacto, exacto, y que sea algo vivo, ¿no? Y que digamos, no vamos a hacer un esfuerzo puntual de escucha, sino que tenemos ya integrados los canales, tanto cuantitativos como cualitativos, para entender las necesidades del colaborador, cómo podemos facilitarle que tenga un mejor desempeño y un largo etcétera, ¿no? Como integrarlo ya como parte de la cultura de la organización. Yo siento y espero que los esfuerzos que están haciendo las organizaciones vayan hacia allá, ¿no? Sí, yo aquí voy a meter un poquito el dedo en la llaga, ¿no? Porque también es una cosa en la que hay que tener muy en cuenta y me gustaría decirlo para que quienes estén escuchando este programa tomemos un poquito más de conciencia sobre esto, porque uno trata de entender al colaborador, trata de retenerlo, trata de buscar la mejor forma en que se pueda convivir, pero a veces el colaborador no ayuda porque no dice por temores que todavía siguen habiendo, y yo los entiendo, por temor a que no, si digo esto puedo perder el trabajo, si manifiesto que no estoy conforme con tal o cual cosa, de repente quizás no sea del agrado de mi jefe o de mi área. Entonces sí, yo creo que la comunicación también es algo que tenemos que empezar a ser más asertivos para poder entender bien qué es lo que quiere el colaborador de hoy y las diferentes gamas de colaboradores que tenemos con lo que le podemos ofrecer, ser un poquito más directos en ese sentido. Eso es lo que me gustaría a mí dejar también claro y que también te debe facilitar mucho el trabajo a vos. Sí. Sí, esto que dices es súper importante, Pati, porque para mí es el gran reto de las organizaciones cuando dicen que quieren escuchar a sus colaboradores, ¿no? Sí. Por ejemplo, por un lado, tenemos la típica encuesta, ¿no? Pero pues realmente cuando analizamos encuestas de los colaboradores, muchas veces vemos claramente que no, o sea, se puede visualizar claramente que no hay una respuesta honesta y abierta, ¿no? ¿Y por qué sucede? Cuando luego hemos bajado en estos casos que te pongo de ejemplo, cuando hemos bajado a hablar con los colaboradores, pues claramente nos dicen, por ejemplo, que no habla, que de repente salen muchas cosas que no estaban en la encuesta, ¿no? Y Sí. muchas veces sucede porque la gente, pues obviamente cuando yo voy a responder una encuesta que va a leer mi empleador, ¿no? Pues me corto, ¿no? A la hora de decir por todo esto que tú decías, o de repente quiero decir que todo está bien y que yo me siento a gusto y que me encanta mi empresa, y a lo mejor me encanta mi empresa, pero tiene mil cosas para mejorar, una cosa no quita la otra, ¿no? Entonces, por un No, lado, claro. la encuesta es súper limitada en ese sentido, ¿no? Y eso lo vemos en muchos casos, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, para que vean la diferencia, cuando yo analizo la interacción de una persona con un software y puedo descargar los datos que me genera esa interacción, ahí ya no estoy teniendo respuestas de percepción subjetiva, ¿no? Que es cuando yo le pregunto al colaborador qué opinar de 1 a 5, bla, 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 ¿no? De repente a mí me puedo descargar, ¿no? De un software del tipo que sea, ¿no? Me puedo descargar la data de uso, por poner un ejemplo. Puedo ver, te voy a poner un ejemplo que trabajamos recientemente con un cliente. Analizamos la data que genera, por ejemplo, softwares como Teams, ¿no? Tú te puedes descargar y puedes ver de qué área, cuando cruzas la información de diferentes bases de datos, de repente puedes ver quiénes están teniendo juntas más largas, a qué horas están teniendo las juntas, por ponerte nada más un ejemplo, ¿no? Entonces Sí, yo ya no claro. voy a preguntar al colaborador de 1 a 5 qué tan satisfecho está con su carga de trabajo. Yo me voy a Claro. ver datos objetivos de qué área está teniendo juntas de 3 horas a las 7 de la tarde, por ponerte un ejemplo, ¿no? Claro. Entonces, esto es toda una revolución en la forma de entender al colaborador y de escucharle, en cierta manera, indirectamente, y de entender su experiencia, ¿no? Entonces es súper interesante esto que dices. Y también por el otro lado, para las organizaciones que no están muy maduras analíticamente, que por desgracia hoy en recursos humanos pues no hay toda la madurez que nos gustaría, está esta opción de bajar a piso y hablar con los colaboradores.
Y aquí sí es el reto de recursos humanos y talento, porque de nuevo, ¿no? Esto es todo un arte, ¿no? El hablar y que la gente te suelte las netas, como dicen en México, ¿no? Donde tú y yo vivimos, es todo un arte, ¿no? Y si no consigues que te suelten las netas, no consigues resolver ningún problema, ¿no? Porque si la gente te da el avión, ¿no? Pues obviamente no vas a... Y como ejemplo nada más, para terminar esta parte, muchas veces nos llaman para resolver temas de rotación. Y entonces cuando vemos las entrevistas de salida, ¿no? Pues todas dicen que el 80% se va por temas familiares, por ejemplo, ¿no? Pues obviamente ahí me está faltando, ¿no? El entender la realidad, porque obviamente no es por temas familiares, la gente no, exacto, no me está diciendo por qué se va, ¿no? Y entonces ahí tiene también la gente de RH y de talento que desarrollar como esa especial sensibilidad para saber escuchar al colaborador y generar contextos de confianza donde el colaborador se abra para opinar y entienda que la única finalidad de estas actividades pues, es mejorar el servicio que reciben, reducir las rotaciones, etcétera, ¿no? Sí, es un baile. Yo a veces digo, esto es un baile, ¿no? Es como las sesiones de coaching. O sea, yo te doy, pero tú dame también, porque de esta manera podemos hacer sinergia. No es que, bueno, a ver lo que me ofrece la empresa y yo voy a responder de acuerdo a lo que me ofrece. No, esto es un baile, esto es una sinergia que hay que lograr. Y bueno, esto se va a lograr con la madurez, como bien mencionabas recién. A medida que vamos transitando, nos vamos dando cuenta de cómo tenemos que actuar para poder mejorar estas interacciones. Pero es interesantísimo esto que traes y que se pueda ver con mucho más dedicación, ¿no? Sensibilizarnos también a decir, bueno, seguimos trabajando con personas y esto es darle realmente el valor a la persona como persona. Queda medio redundante, pero yo creo que me lo entendiste. Espero que todo me lo entiendan. Bien, y bueno, no sé si querés agregar algo más sobre esta experiencia. ¿Por qué experiencia por qué se le llama así como experiencia en el empleado? Bueno, definir experiencia es como cuando decía San Agustín, que todo el mundo sabe qué es el tiempo hasta que le preguntas qué es el tiempo, ¿no? Pues un poco pasa lo mismo con experiencia, ¿no? Todos entendemos más o menos lo que es experiencia, pero si me pongo aquí a definirla, pues seguramente me vaya a liar bastante, ¿no? ¿Por qué es experiencia? Porque tiene que ver con ese conjunto, ¿no? de emociones, de vivencias por los que va pasando la persona, ¿no? Y en este sentido hay muchos tipos de experiencia, ¿no? Por ejemplo, tenemos experiencias puntuales, ¿no? Que son muy relevantes para los colaboradores. Por ejemplo, el primer contacto, ¿no? con el empleador, ¿no? Con la empresa, con la organización, el día que llegas, ¿no? Incluso antes, ¿eh? Por ejemplo, el viaje del empleado, por así decir, empieza con este tema del employer branding, ¿no? ¿Cómo veo yo a mi futuro empleador en las redes, ¿no? ¿Qué tan atractivo me parece? En fin, o sea, hay como muchos momentos que empiezan mucho antes de que yo haya sido reclutado o de que yo solicite el trabajo, ¿no? Y luego hay momentos puntuales muy importantes como cuando entro a trabajar y ese tipo de cosas, ¿no? Que son como de mucho peso. Y luego hay otro tipo de experiencias que son diarias, ¿no? Por ejemplo, hay una serie de experiencias diarias donde, por ponerte algunos ejemplos típicos, tengo problemas con un software que siempre se cae a las 5 de la tarde cuando todos entramos a subir la información. O, por ejemplo, no me siento escuchado o no me siento cómodo en las reuniones de trabajo porque no siento confianza y cada vez que hablo alguien me tira por los suelos y entonces prefiero ya callarme en adelante. Entonces hay muchos tipos de experiencia, desde las grandes, no digamos, que nos permiten mapear puntualmente el viaje del colaborador, y a veces lo que hacemos con los equipos de RH y talento es mapear ese viaje y ver cuáles son las áreas de oportunidad. Tenemos, de hecho, también un diagnóstico cuantitativo y cualitativo que mezcla las dos cosas, donde nos indica dónde están los focos rojos y nos indica también insights para poder resolverlos. Y luego también a veces hacemos el mapa, si las organizaciones quieren resolver algo del día a día, ¿no? Y no solo los grandes momentos, digamos, a lo largo del día también hay un viaje del colaborador, entonces mapeamos el viaje del colaborador en un día, ¿no? Y ahí descubrimos, esto es un microviaje, por así decir, donde descubrimos esos detallitos, ¿no? Donde tenemos experiencias muy buenas o experiencias muy malas a veces, ¿no? Y las muy malas pueden generar enojo o pueden generar frustración
o pueden generar aburrimiento en el colaborador, y las muy buenas pues pueden generar entusiasmo, pueden generar, por ejemplo, sentimiento de pertenencia, pueden generar confianza, pueden generar sentimiento de logro cuando consiguen cosas, ¿no? Porque la experiencia del empleado muchas veces, aunque a veces se identifica con esta parte del bienestar y es gran parte del bienestar, pero tiene también que ver, por otro lado, incluso a veces con la obtención de logros. O sea, cuando los seres humanos conseguimos los logros que buscamos, y especialmente si lo hacemos en equipo, tenemos una sensación de bienestar brutal, ¿no? Sí, Entonces, eso te impulsa un montón. exacto, exacto. Y ahí es donde se alinean también esos objetivos personales con los objetivos de la organización, que creo que tenemos mucha suerte en ese sentido de vivir en una época en la que para las empresas somos muy importantes, ¿no? El material humano es muy importante, ¿no? Por poner un ejemplo radical, pues pasamos de las empresas del siglo XIX, donde había que dejarse el corazón y el cerebro a la puerta de la empresa porque no eran relevantes, y era algo mecánico, ¿no? La mayor parte del trabajo. Hoy en día las empresas, gracias a Dios, nos necesitan enteros, ¿no? Con nuestro Claro. cerebro, con nuestro corazón y con todo lo demás, porque pues eso es lo que va a marcar una diferencia a veces también competitiva para la empresa, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que somos afortunados, ¿no? En vivir un momento así, vaya. Sí, no, me encanta y dijiste que por ahí metías la pata si lo definías, la experiencia, pero la definiste perfectamente, por lo menos es lo que yo también percibo con ese término experiencia, ¿no? Todo ese caudal de cosas y todo lo que explicás, bueno, a mí me encanta siempre cuando te escucho hablar de lo que haces y de cómo lo haces. Sos una persona muy clara y muy directa y eso para mí es un capital extra. Así que bueno, creo que por hoy ya tenemos más o menos un panorama muy claro de lo importante que es estar enfocados en la experiencia del empleado, en mejorar estas pequeñas cosas y cómo hacerlo, ¿no? Empezar midiendo, empezar analizando toda la información, bueno, primero recabando la información, analizando, y ese resultado nos va a dar a nosotros esa posibilidad de ofrecerle algo mejor. Y eso entiendo que se encargan ustedes de hacerlo y de desarrollarlo de la mejor manera. Acá ya nos vino a visitar nuestro inquilino de siempre, que Ajá. le encanta la cámara, entonces siempre que me ve grabando ahí viene. Quiere Bueno, salir. sí, bueno, no sé si querés agregar algo más, Raúl. Yo quería decir, bueno, a Raúl lo conozco desde hace muchos años y siempre con esta calidez y dedicación a esta enorme y gran profesión que a mí me encanta, ¿no? El desarrollo organizacional. Y si querés agregar algo más y decirnos cómo te encontramos, bueno, adelante que la cámara es tuya. Perfecto, pues nada más decir que a mí también me da mucho gusto conversar contigo, Pati, que cuando quieras me dejo invitar las veces Sí, que tú quieras. vamos a seguir, Sí, claro. sí, y nada más, pues si alguien está interesado en conocer sobre estos temas, tengo una newsletter en LinkedIn que se llama Engagement, ¿no? Y por ahí me encuentran también Raúl González García o Engagement en LinkedIn, y ahí escribo sobre todos estos temas y comparto con mucho gusto información. Y alguien que esté interesado en temas de analítica o en temas de experiencia del empleado, ya más allá de que contrate mis servicios o no, soy fanático de esos temas, y si a alguien le interesa o está en algún proyecto y quiere nada más rebotar algunas ideas sin ningún tipo de compromiso, por favor que me busque y con todo gusto. Eso, esos son los profesionales que a mí me gustan y los que yo fomento aquí, ¿no? Los que dan colaboración, ¿no? No solamente los que buscamos trabajar, sino también está la otra parte. Es decir, no, hay que compartir esta información, hay que rebotar ideas, como Sí. dijiste. Yo visité tu espacio, me parece sumamente interesante. Refuerzo lo que dijo Raúl, los invito a que pasen por ahí, que se suscriban a esa newsletter porque está muy buena y más ahora en esta fase de tanta inteligencia artificial, de tanta tecnología, que bueno, aprovechando que tenemos todas esas herramientas, hay que darle para adelante. Así que bueno, bueno, ya dijiste dónde te encontramos, y si querés dejar una reflexión final para cerrar este programa, me encantaría. Wow, déjame pensar. Que como reflexión final, pues nada más animar a la gente de RH y de talento, ¿no? A que empiecen empiecen a verse a sí mismos como diseñadores de servicios, ¿no?
durante muchos años en estas áreas se concebían a sí mismas con otro perfil, ¿no? Porque había se concebía una especie de mercado cautivo, ¿no? Tengo los colaboradores aquí, la capacitación que van a recibir en la que yo les ponga era un todo para todos, era lo mismo para todos, independientemente de las necesidades. Con el tiempo todo eso ha cambiado, a favor la balanza de los colaboradores, gracias a Dios, por esto que decíamos, ¿no? Entonces, pues animo a la gente de RH y de talento que se empiecen a ver a sí mismos como diseñadores y que diseñen con el usuario de sus servicios en el centro. Y el usuario en este caso pues es el colaborador, ¿no? Nada más como esa pequeña reflexión que es casi un cambio de mentalidad que tenemos que hacer todos. Yo el primero. Muy modesto. Muy modesto lo tuyo, una pequeñita reflexión divina, me encantó. Me encanta tenerte aquí, por supuesto que vamos a seguir trabajando, ya habíamos hablado de tener otros programas más, incluso con otras personas que van a aportar sus conocimientos. Y bueno, muchísimas gracias, Raúl, muchísimas gracias a todos también por siempre acompañarnos como lo hacen, y aquí estaremos para más temas todavía. Muchísimas gracias. Bye. Gracias.